Hola amigos, hoy les voy a hablar de trigonometría. Sí, trigonometría, eso es a lo que muchos siempre le tienen miedo. Para empezar, la palabra trigonometría la podemos dividir en tres partes para entender mejor. Tri, de tres, gono significa lado, y metría, mediciones. Entonces estaremos hablando de las medidas o lo que le podemos medir a algo que tenga tres lados. ¿Adivinen qué tiene tres lados? Sí, el triángulo. Y el triángulo favorito, porque tiene más propiedades, es el triángulo rectángulo. ¿Por qué creen que se llame triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Ángulo recto. Como todo triángulo, el triángulo rectángulo tiene tres lados. Triángulo, tres ángulos además. En el triángulo rectángulo va a haber un lado que siempre va a ser el más largo y está del otro lado del ángulo recto. Este lado se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Va a haber otros términos que van a entrar a colación cuando hablamos de un triángulo rectángulo. En cuanto nosotros fijamos un ángulo a partir del cual vamos a trabajar, evidentemente no va a ser el ángulo recto, ese ya sabemos que mide 90 grados, pero los otros dos ángulos pueden medir de diferente manera. Cuando nosotros fijamos uno de nuestros ángulos, es que tenemos otros nombres para nuestros catetos. El cateto que esté del otro lado de nuestro ángulo va a ser cateto opuesto. Opuesto del otro lado, y el cateto que esté junto a nuestro ángulo va a ser el cateto adyacente. Hay tres funciones trigonométricas que son básicas: seno, coseno y tangente. Seguramente has escuchado hablar de ellas. ¿Pero qué son? ¿Por qué son funciones trigonométricas? Las funciones van a ser cosas que están en función de otra cosa. Y regularmente lo utilizamos cuando son cosas proporcionales. ¿A qué nos referimos a que es en función de algo? Es cuando algo depende de otro algo. Ejemplo, un ejemplo de proporcionalidad o de algo que está en función de algo es nuestros comportamientos con nuestros premios o castigos. Por ejemplo, nos portamos bien, nos dan un premio. Nos portamos mal, nos dan un castigo. Entre más mal nos portamos, peor es el castigo. Entre mejor nos portamos, mejor es el premio. Eso es más o menos algo que está en función de otra cosa. En función de cómo te portes va a ser lo que te van a dar tus papás. Y las funciones trigonométricas se llaman así porque hablan de relación que hay entre un cateto y la hipotenusa, o entre el otro cateto y la hipotenusa, o entre catetos. Para explicarte cómo sacar cuál es la función del seno, del coseno y de la tangente, te lo voy a explicar con un pequeño cuento, chiste, no sé qué es. Estaban seno, coseno y tangente muy felices por la vida, cuando de repente tangente dijo: miren, traje 2 latas de coca. Pero como tangente las había llevado, tangente se quedó con una y la otra se las dio a seno y coseno. Seno y coseno se dividieron, seno se quedó con co y coseno con k. Y como eran medio envidiosos, seno y coseno les dio hipo al ver que tangente se quedó con co, k completo. Por eso debajo de co en seno y debajo de k en coseno ponemos hipo. Ahora, si ya lo ven más parecido a lo que ustedes ven en clase, pueden ver que seno queda como co entre hipo, coseno queda como k entre hipo, y la tangente queda como co entre k. ¿Cómo se lee esto en funciones trigonométricas? Muy fácil. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, ¿qué pasa cuando le damos ya valores a los lados de nuestro triángulo? En trigonometría vamos a tener que hacer varias cosas, o sacar cuánto mide un lado, o sacar cuánto miden los dos, cuánto mide la hipotenusa, cuánto miden los ángulos, etc.
Lo mínimo que nos tienen que dar son 2 datos. Con 2 datos podemos hacer maravillas en trigonometría, siempre y cuando tengamos la imaginación para saber qué fórmula usar en qué momento. Supongamos que tenemos un triángulo que mide 6 y 8 en cada cateto y 10 de hipotenusa. No sabemos cuánto miden los ángulos. Bueno, solo sabemos el ángulo recto, que mide 90. Los otros 2 ángulos no sabemos cuánto miden, pero podemos calcularlo con funciones trigonométricas. De esta manera, al sustituir los valores de nuestro triángulo en las funciones, nos queda seno es igual a 8 entre 10, coseno es igual a 6 entre 10 y tangente es igual a 8 entre 6. Cuando nosotros vemos que está cateto opuesto sobre cateto adyacente y demás, es como si tuviéramos algo sobre algo. Cuando nosotros vemos algo sobre algo, es una división. A lo mejor estamos acostumbrados a verlo como fracciones, pero realmente siempre que está este formato es división lo que vamos a tener. Al realizar dichas divisiones nos da en seno el valor de 0.8, en coseno 0.6 y en tangente 1.3. Y ustedes dirán, ¿de qué me sirven a mí estos números? Bueno, si nosotros buscamos en nuestras tablas de funciones trigonométricas o directamente lo hacemos en la calculadora, con estos numeritos vamos a poder saber cuánto vale el ángulo que fijamos desde un principio, que en este caso es nuestro ángulo superior. Vamos a poner nuestro número, ya sea si es para seno 0.8, para coseno 0.6 o para tangente 1.3. Después, si su calculadora es normalita, como la mía, en donde no tienes que poner paréntesis o tienes que poner la fórmula más específica, después vamos a apretar la tecla INP o SHIFT. Solo va a tener una de las dos la calculadora. La que tenga la apretamos. Esto nos va a sacar la función inversa, porque nosotros no estamos yendo del ángulo a la función, sino de la función al ángulo. Por eso hay que poner INP o SHIFT para sacar la función inversa. Y después presionamos el botón, ya sea de sen, cos o tan, que es coseno, coseno y tangente, dependiendo el caso. Y nos va a dar 53.13 en cualquiera de los casos, porque estamos hablando del mismo ángulo. Y esto va a ser el valor que le vamos a asignar a nuestro ángulo superior. Hay que recordar que los ángulos internos de un triángulo siempre medirán 180. Menos 90 del ángulo recto, nos quedan 90 entre los otros dos ángulos. Por lo tanto, 90 menos 53.13 nos va a dar el valor del otro ángulo. Por lo tanto, ya tendríamos todos los valores de nuestro triángulo y podríamos decir que estaría resuelto. Espero que les haya gustado esta forma de aprenderse cómo es la función trigonométrica de seno, coseno y tangente, para que no se tengan que estar aprendiendo nada más entre hipo o cateto opuesto, entre hipotenusa, sino que lo hagan un poco más entretenido. En lo personal, si yo no hago este pequeño historia, no recuerdo exactamente el orden en que van las funciones trigonométricas. Solo me queda recordarte que el teorema de Pitágoras nos va a sacar de muchos apuros. Te dejo en su forma más sencilla la fórmula que expresa el teorema de Pitágoras, pero recuerda que como toda ecuación puedes despejar las veces que quieras y como te convenga. Hasta luego.